¿Qué tal? Estamos de vuelta. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Bueno, doctor, retomando el tema, ahora vamos con lo que es la cuestión hidrológica. ¿Cuál es el enfoque de estudio en cuanto a hidrología y parques urbanos? Ok, bueno, em, digamos que con el desarrollo de la ciencia se va sectorizando el conocimiento y en esta parte, en las zonas urbanas el ciclo hidrológico general se llama ciclo hidrológico urbano, ¿ok? Aunque intervienen los mismos procesos, en este caso en particular, del ciclo hidrológico global, el fenómeno que se ve reducido por la urbanización es la infiltración, ¿ok? Y que tiene efectos básicamente en la recarga de los acuíferos. Por otro lado, en la urbanización, como ya comentaba, está el bosque urbano que viene a jugar un papel importante porque ayuda a hacer más eficientes los sistemas de alcantarillado por el volumen que reduce, ¿ok? Entonces, si usted ve, compara Querétaro de hace 30 años con el de ahora, la avenida Zaragoza es una avenida muy bonita porque está vegetada, ¿ok? Le da otro aspecto muy diferente. La Alameda pasa lo mismo, entonces, en ese sentido, en el ciclo hidrológico urbano, el papel de la vegetación es muy importante porque reduce la cantidad de volumen de agua que va a escurrir, lo cual favorece otra vez, insisto, en la eficacia de los sistemas de alcantarillado y de drenaje. Y por otro lado, también reduce la contaminación porque esa agua que no escurre pues no lava los contaminantes que se depositan. Entonces, originalmente el ciclo hidrológico urbano, la vegetación, en el caso particular de los parques urbanos, tiene un papel muy importante porque hay una biodiversidad muy importante que está estructurada por diferentes tipos de vegetación. Originalmente, antes de estudiar el parque de Cerro Las Campanas, hicimos un estudio sobre la Alameda, la función hidrológica, y encontramos que realmente la biodiversidad, la diversidad vegetal que existe es muy importante porque intercepta más del 40% de la lluvia, porque es una zona realmente de una cobertura muy, muy, muy densa. En cambio aquí, a diferencia de la Alameda, la vegetación está más dispersa, entonces la medición de ese efecto es un poco más complicado porque no se puede medir especie por especie. Se tiene que hacer colocar dispositivos colectores en el espacio para tener una idea general y después imaginarse que todo el sistema es un sistema único. Porque aquí también, a diferencia de la Alameda, aquí hay edificios, hay avenidas, hay andadores. Entonces, la cobertura vegetal es muy diferente. De hecho, la cobertura aquí de vegetal respecto a toda el área es del 37% en, en el campus universitario. En cambio, en la Alameda, cuando hicimos el estudio, era arriba del 70%. Entonces, sí hay una gran diferencia y la respuesta hidrológica va a ser totalmente diferente. Sino como que en contraste es muy diferente. Claro. Y bueno, en cuanto a la metodología, ¿cómo se llevó a cabo esta investigación? Ok. Para poder valorar los servicios ecosistémicos, utilizamos un modelo que se llama ITRI, que está disponible. Originalmente estaba en inglés, ahora ya está en español. Lo que hay que hacer es tomar muestreos al azar de la vegetación, tomar sus valores alométricos, como es la altura el diámetro, la altura del pecho, la altura del árbol, la corona, y clasificarlo. Entonces, se escogieron 70 parcelas, de lo cual se mostraron alrededor de 240 árboles. Se ingresan al modelo y con base a la base de datos que tiene el modelo, hace una estimación de la cantidad de árboles que existen en todo el campus del CEU. El modelo estima alrededor de 2.500 árboles, ¿ok? Y también clasifica, permite identificar si el árbol está sano, la edad del árbol, de los árboles, de tal manera que tenemos un rango de árboles jóvenes, en madurez y viejos. Ya con eso,
una vez que se caracteriza la vegetación, ahora sí se mide la lluvia que atraviesa la vegetación. Entonces uno mide la lluvia total, fuera de que no intervenga la vegetación, y se mide la lluvia que pasa a través de la vegetación. La diferencia entre lo que llueve fuera y lo que cae debajo de la vegetación es el agua que no llega al suelo, que es la intercepción. ¿Ok? A partir de ahí uno, como conoce la superficie vegetada, pues la lámina de agua, que son milímetros por el área, se conoce el volumen retenido. En México no existe una norma que diga cuánto cuesta ese volumen retenido, de tal manera que tomamos los valores que están en el sistema americano y los convertimos a pesos, porque en México no existe una norma que cuantifique, que tome en cuenta ese valor, ese servicio ecosistémico de la vegetación. Diría que es una estimación en base a otra referencia. Valores americanos, okay, que sí están estipulados. Aquí en México no existen valores asociados. Sí, y podemos ver que incluso hay otros varios campos en los cuales todavía faltan normas en cuestión nacional. Sí. Sin embargo, para no irnos a otros temas, retomando un poco esta parte de los árboles jóvenes y los árboles viejos, ¿existe alguna diferencia significativa en cuanto a cómo absorben el agua de la lluvia? Bueno, digamos, sí hay una diferencia significativa, porque en el proceso de desarrollo el follaje va cambiando, ¿ok? Es decir, que los árboles tienen mayor follaje, más ramas que un árbol joven. Entonces, la capacidad de intercepción varía indudablemente entre un árbol joven y entre un árbol maduro, por un lado. Por otra parte, la asimilación de CO2 y la limpieza del aire por contaminantes como son los óxidos de nitrógeno, el azufre, el CO2, es diferente porque hay menos follaje en los árboles jóvenes que en los árboles viejos. Sin embargo, en los árboles jóvenes es un beneficio porque capturan más carbono, tienes más desarrollo. En cambio, los árboles ya grandes ya no requieren tanto desarrollo porque ya llegaron casi a su plenitud, simplemente funcionan porque son seres vivos, ¿no? Pero son como nosotros, ya no son igual de eficaces en cuanto a asimilación de carbono, en cuanto a intercepción. Y como tiene más cobertura vegetal, pues tienen más capacidad. Por un lado, y también se me faltó decir que hay otro elemento que no se toma en cuenta, que es el flujo cortical. Las ramas y el tronco funcionan como una red de canales, entonces toda esa agua que escurre a través de las ramas y el tronco es muy importante porque es realmente el agua que llega al suelo y que alimenta el sistema radical. Muchas veces se cubre con concreto y no se permite que el árbol se alimente, de tal manera que el sistema radical empieza a buscar el agua y llega a romper las banquetas. Entonces hay que tener un diseño adecuado para que todo el agua que asimila a través del flujo cortical realmente alimente las raíces y no tenga que buscar en otros lugares el agua que necesita. Y claro, esa es y finalmente el sistema radical juega otro papel muy importante, porque si llega el agua, esa agua es nuevamente asimilada por la vegetación, es transpirada y va a emitir sobre las estomas, que es un sistema por el cual parecen válvulas donde se abre, entra CO2, escapa vapor de agua. Como aumenta la humedad, todas las partículas de vapor de agua reducen la cantidad de radiación solar porque la interceptan. Entonces se reduce la temperatura. Entonces se requiere realmente, aquí se da cuenta, tenemos una especie de un clima al interior del CU, un clima muy particular. Ya no es semiárido tan caliente, se siente agradable andar dentro del campus porque hay mucha humedad. Todo debido a la diversidad y a la función de la vegetación. Ok. Y bueno, en cuanto a lo que es el desagüe, en contraste, ¿cómo es una zona, digamos, en donde abunda pues lo que es el concreto, lo que es pues solamente el sistema de desagüe, en contraste con lo que ya es la zona del bosque urbano? Voy a platicar así globalmente, ¿ok? Lo voy a hacer con números muy fáciles, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos una vegetación donde la cobertura vegetal es de 10 metros cuadrados, toda la vegetación, la proyección, ¿ok? Si lleva 1 milímetro,
¿ok? Que es 1 por 10 a la menos 3 metros por 10 metros cuadrados, vamos a tener que 1 metro cúbico de agua que va a ser retenido. Entonces, si lo hacemos multiplicamos por toda la cantidad de lluvia, que caigan 550, por eso va a retener que 5,000 metros cúbicos, una vegetación. Esa agua no llega a los sistemas de alcantarillado. Esa agua no lava los contaminantes. Imagínense esa misma superficie sin árbol. Esa agua va a escurrir porque la superficie se está impermeabilizada, por un lado. Por otra parte, el hecho que intercepte, el escurrimiento se va a retardar. Ya no va a llegar con la misma rapidez a donde está la toma de la alcantarilla, porque lo retarda la vegetación por todo lo que le platico. O sea, intercepta, escurre por la vegetación, llega al suelo y empieza a escurrir. Si no, es una superficie impermeable, es como si aventara una cubeta de agua y escurre súbitamente. ¿Ok? Entonces, realmente es una función de la vegetación y es muy importante. Y ya con esos números podemos ver que pues efectivamente hay un gran contraste, ¿no? Claro, y eso va a depender de la cobertura vegetal. Imagínense si el 100% estuviera cubierto de toda la superficie del campus universitario, entonces se multiplica, ¿no? la cantidad del agua que va a ser retenida. No, pues no es posible, ¿no? Por eso los bosques, los parques urbanos como el Parque de la Alameda asimilan más agua y favorecen a que se reduzca el riesgo de inundación. De ahí la importancia que tiene la función hidrológica de la vegetación en los centros urbanos. No quiero decir con eso que no va a haber inundación. Sí. Simplemente reduce la cantidad de agua que puede en lugar de tener un tirante de 1 metro, puede ser 70 centímetros, depende de la densidad de la cubierta vegetal que exista en la ciudad. Podemos decir que no es un método o más bien un sistema infalible, pero de cierto modo beneficia y evita ciertos riesgos. Tiene un beneficio implícito que no está diseñado para eso. En ese mismo sentido, ahora se llaman, con el proceso de análisis y la comprensión de que la urbanización provoca la inundación porque se vuelve impermeable. Lo que está haciendo a nivel mundial es convertir las ciudades en ciudades esponja. ¿Qué significa eso? Tener más vegetación y ubicar zonas, limpiarlas y crear parques urbanos para que el agua se infiltre y se reduzca el volumen que produce inundación. Por el momento nos quedamos sin tiempo, sin embargo nos encantaría hablar un poco más sobre el tema. Y bueno, agradecemos su presencia de parte mía y de todos los colaboradores que hacen esto posible. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto.